Muy buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes a este programa de Fe Católica Viva. En esta ocasión vamos a dialogar, a platicar sobre la conversión de San Pablo, esta fiesta litúrgica que nosotros hemos celebrado en la Iglesia Católica el martes pasado. Es una fiesta muy importante en la que nos describe cómo este encuentro de San Pablo con el Señor cambió radicalmente su vida. Y hoy vamos a tratar de reflexionar sobre este acontecimiento que está descrito en varias ocasiones en la Sagrada Escritura. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles se narra bien 3 veces esta conversión de San Pablo, en diferentes circunstancias, en un diferente contexto. Pero vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a tomar la primera narración de la conversión de San Pablo, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, comenzando en el capítulo 9. Y nos dice como una pequeña introducción: San Pablo no desistía en su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor, lógicamente contra los cristianos. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos en las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días, sin comer ni beber, y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión: Ananías. Respondió él: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta por la casa de Judas, por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entrará y te impondrá las manos para que recobres la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído muchas cosas hablar y del daño que ha hecho este hombre y que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: este hombre es para mí un instrumento escogido, y llevará mi nombre a las naciones paganas y a los reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos describe aquí un encuentro con el Señor, como San Pablo, en aquel entonces Saulo, o en español lo podríamos llamar Saúl, encuentra al Señor, que primero lo perseguía. Vamos a seguir una reflexión porque no tenemos mucho tiempo, entonces para tratar de abordar todos los temas, vamos a seguir aquí unos puntos que tengo redactados. San Pablo, en aquel entonces Saulo, fue un judío célebre, digámoslo así, cazador de cristianos. Andaba en la persecución de los que creían en el nombre del Señor. Recordemos que desde el inicio la vida de la iglesia fue difícil. Desde el inicio, aquellos que eran contrarios a la voluntad del Señor, aquellos que no habían abierto su corazón a la buena nueva, aquellos que habían rechazado al Salvador, a Jesús de Nazaret, siempre se opusieron, incluso no solo al Señor, sino a su obra. ¿Y cuál era la obra que él había dejado? La iglesia. En este contexto, Saulo trata en su celo, porque él era un ferviente judío, era fariseo, pero fariseo de esos rectos, obedientes de la ley hasta el extremo.
veía en los cristianos una amenaza contra el judaísmo, porque el cristianismo se estaba propagando enormemente. Entonces, en su celo por el judaísmo, quería acabar con esa amenaza hacia el judaísmo. Venía todo valiente a encontrar a esos que amenazaban su religión, su fe. Y resulta que el Señor fue el que encontró a Saulo. Venía todo agresivo y el Señor fue el que lo derribó. El Señor fue lo que le puso el alto. Fue una especie de derrota para Saulo. Venía como un combatiente, pero el Señor lo derribó. Venía en actitud agresiva y después la respuesta de Saulo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le iba a mostrar todo lo que era el plan de Dios para su persona. Después, en sus escritos, Saulo dirá que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. El Señor ya lo había predestinado para que fuera el enviado, para que anunciara el mensaje de salvación. Saulo después lo entendió. Esto era parte del plan de Dios. Nos dice aquí, en una de las homilías del Papa Juan Pablo II, hasta aquel momento, el celoso fariseo Saulo estaba convencido de que el plan de la salvación se refería solo al pueblo de Israel. Esa era la mentalidad farisaica. La salvación es para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido. Y entonces veía una amenaza en aquellos seguidores de Jesús de Nazaret, los cristianos. Y por eso se dirigía desde Jerusalén hasta Damasco. ¿Por qué a Damasco iba Pablo o Saulo? Porque en esa región era donde estaban floreciendo en mayor número los cristianos. Y una cosa curiosa, eran judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Eso era lo que más le picaba el orgullo, lo que más motivaba a Pablo para acabar con ellos, que los que pertenecían a su raza, a su fe, se estaban convirtiendo a lo que Saulo consideraba una herejía. Pero vamos a continuar con esa reflexión después de esta pausa. No se vayan.